Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Padre Felix Brooks, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 13, donde dice: ¡ay de vosotros! Hermanos, el sentido profundo del ay significa ay de mí y expresa no una amenaza, sino el dolor del que habla por el mal del que escucha. Seguimos leyendo el versículo. Escribas y fariseos hipócritas. Los escribas son los que saben. Los fariseos, los que hacen. Pero existe un saber y un obrar hipócrita, que sirve no para expresar la propia realidad, sino para ocultarla. La finalidad no es el amor, sino el aparecer inteligentes y buenos. Seguimos leyendo el versículo. Cerráis el reino de los cielos. Existe un saber y un obrar que no abre el reino, sino que lo cierra para uno mismo y para los otros. A uno mismo, porque no se hace lo que se dice. Y los otros, porque se les impone cargas insoportables. El conocimiento del Padre Celestial y del Hijo está reservado a los pequeños, lo anuncia Mateo capítulo 11, y no a los que creen estar por encima de todo. El que no acepta ser hijo, cualquier cosa que haga, está en contradicción consigo mismo.
se condena a la inautenticidad y a la autodestrucción. Y el versículo 14 se lee. Y el versículo 14 se lee: cerráis el reino de los cielos. Existe un saber y un obrar que no abre el reino, sino que lo cierra a uno mismo y a los otros. Eso no es lo que dice el versículo 14. Vamos a comenzar otra vez. Devoráis la hacienda de las viudas, dice el versículo 14. Hermanos, este versículo, que se halla en algunos manuscritos, está tomado de Marcos capítulo 12 y de Lucas capítulo 20. Y el versículo 15 se lee: recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Existe un celo que no es movido por el amor, el mismo del Padre Celestial y del Hijo de Dios, que impulsa al apóstol Pablo hacia todos, como lo anuncia en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5. Es el deseo de tener prosélitos con los cuales se mide la autonomía y el propio poder. El que nos sigue a nosotros no se vuelve hijo de Dios, sino nuestro esclavo, perdido como nosotros. Hay que seguir solamente al Señor Jesús, que nos hace hijos del Padre Celestial. El resultado de este celo no es la difusión de la fraternidad, sino el duplicado del propio egoísmo, multiplicable sin fin. No hay nada peor que esta clonación espiritual que masifica a las personas, haciéndolas dependientes, fanáticas y peligrosas. El mundo está lleno de gurúes de todo tipo y de tontos que los siguen. Y el versículo 16 se lee: guías ciegos. Hermanos, el hipócrita es ciego. No ve lo que existe, sino que proyecta sobre todas las cosas la sombra de sí mismo. La realidad ya no se lee en su significado de referencia al otro. Cada cosa se vuelve un fetiche. El oro vale más que el templo, la ofrenda más que el altar. Cada palabra, incluso la más sagrada, como el juramento, pierde su valor. Y el versículo 23 se lee: pagáis el diezmo. La ceguera se manifiesta particularmente en el legalismo. Numerosas normas y decretos regulan las cosas, aún las más mínimas. Pero la justicia, la misericordia y la fidelidad se descuidan. La misma palabra de Dios constituye al que habla y al cual estamos llamados a responder. El que no esté atento a la palabra de Dios de un modo correcto, el que está atento a la palabra de Dios de un modo correcto, ama al Padre y a los hermanos, y de este modo cumple la ley mosaica con suma delicadeza, incluso en las cosas más mínimas, pero no por escrúpulo o manía ritualista, sino por puro amor. Y el versículo 24 se lee: coláis el mosquito y os tragáis el camello. Hermanos, lo absurdo del legalismo es estar atento al detalle y no ver el conjunto. Antes bien, el detalle viene a ser
el objeto de obsesión ritual, casi como una coacción mecánica e implacable que mata. Y en el versículo 25 se lee: purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro, hermanos, la exterioridad, muy cuidada, oculta una interioridad llena de rapiña e intemperancia. Todo se reduce a un intento por arrebatar la gloria y se cae esclavos de todas las pasiones, porque no se tiene conciencia del amor que libera y purifica. Y el versículo 26 se lee: purifica primero por dentro la copa. Lo que vale es el corazón puro que ve a Dios, según lo anuncia Mateo capítulo 5. Y en todo ve el amor del Padre Celestial y llega a ser como Él, misericordioso hacia toda miseria. Y en el versículo 27 se lee: sepulcros blanqueados. Lo exterior es hermoso para la vista, es luminoso y atrayente como el fruto del mal, lo anuncia Génesis capítulo 3. Pero, como este, está lleno de veneno y de muerte. Y en el versículo 28 se lee: por fuera parecéis justos ante los hombres. Existe una impecabilidad externa que oculta el mayor pecado: la búsqueda de la autojustificación, que ignora el amor y genera toda perversidad bajo la apariencia del bien. Y en el versículo 29 se lee: edificáis los sepulcros de los profetas. Se venera siempre al profeta, pero solo cuando se le ha quitado de en medio. Uno se embellece con su herencia, haciéndola inofensiva. Es la verdadera muerte que se le da al profeta, burlando incluso después de muerto, o burlado incluso después de muerto. Y el versículo 30 se lee: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos. Se apartan de sus antepasados al declararse arrepentidos de su pecado. Está de moda hoy arrepentirse de los pecados que otros han cometido. Debemos pasar del arrepentismo de sus delitos al arrepentimiento de los nuestros y golpear nuestro pecho y no el ajeno. Es abominable arrepentirse de los pecados ajenos para justificarse a sí mismos. Y en el versículo 31 se lee: atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Hermanos, con el arrepentismo sobre las cruzadas, la Inquisición, las brujas, el pobre Galileo, etcétera, etcétera, disfrazamos los pecados actuales y continuamos la misma historia de violencia de nuestros padres. Y, además, con la alienación de los buenos sufrimientos o de los buenos sentimientos. Y el versículo 32 se lee: colmad pues la medida de vuestros padres. Hasta cuando aquí y ahora
No comprendo que yo hago lo que les reprocho a los otros. Sigo observando como ellos, llevando a cabo lo que ellos se limitaron a iniciar. Y el versículo 33 se lee: serpientes, raza de víboras. Hermanos, no somos hijos de Dios, sino de la serpiente antigua y mentirosa. No solamente mentirosa, sino también homicida desde el principio, como lo anuncia Juan, capítulo 8. Y el versículo 34 se lee: yo envío a vosotros profetas. Hermanos, los enviados de Dios, antiguos y modernos, tienen siempre el mismo final, que es el de su Señor. Lo que le sucedió al Hijo de Dios por obra de sus hermanos, le sucede a todos los justos por obra nuestra. Al menos hasta cuando abramos los ojos, reconozcamos el pecado y asumamos nuestras responsabilidades. Y el versículo 36 se lee: todo esto recaerá sobre esta generación. Sobre cada generación pesa el cúmulo de la violencia y de las generaciones anteriores. Por más que se critique, no se hace más que aumentarlo. Mientras uno no se critique a sí mismo sobre la generación del Señor Jesús, el justo, recaerá la sangre de toda injusticia, y su sangre caerá sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como dirá dentro de poco el pueblo que lo condena en Mateo capítulo 27. Jerusalén, Jerusalén, grande es la ternura del Señor Jesús hacia su ciudad, hacia su pueblo, hacia el olivo y hacia Israel, colocado como luz de los pueblos. El nuevo pueblo, el olivo silvestre, la iglesia, todo el mundo está llamado a reconocerse en su elección y en su pecado para participar de su misma gracia. Seguimos leyendo el versículo: mata a los profetas. Hermanos, matar a los profetas es la profesión calificada del piadoso que observa la ley mosaica en todo su rigor, todas las leyes. Iluminado es aquel que se da cuenta de ello, abre los ojos y ve en el propio pecado la gracia eterna de su Señor. Seguimos leyendo el versículo: ¿cuántas veces he querido reunir? Desde siempre. El Padre Celestial desea reunir a sus hijos fugitivos y dispersos. El Hijo de Dios tiene los mismos sentimientos del Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo: como una gallina. Es la imagen más materna de Dios. Si ves la gallina que está clueca, sabe de inmediato que es madre. El poder del águila, según Éxodo capítulo 19 y Deuteronomio capítulo 32, se convierte en la ternura de una clueca. Seguimos leyendo el versículo: y no habéis querido. Nuestro rechazo constante es la herida dolorosa y siempre abierta a Dios. Y el versículo del 38 se lee: se os va a dejar desierta vuestra casa. Nuestra casa está
desierta, porque no ha acogido al Señor, del cual somos templos. Lo hemos expulsado y crucificado fuera de los muros, y nosotros mismos nos quedamos sin casa. Así como Él, en efecto, Dios es la casa del creyente, así como el creyente es casa de Dios, que se complace en Él. Y el versículo 39 se lee: ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito. Volviendo la mirada hacia aquel a quien hemos traspasado, como lo relata Juan capítulo 19, veremos aquel que viene en el nombre del Señor. Es el maldito que está colgado en el leño. En todos los condenados de la tierra, sus hermanos, veremos al bendito que viene a habitar a nuestra casa. Si lo acogemos, lo anuncia Mateo capítulo 25. Así, la gloria regresa a su morada y nosotros encontramos casa. Hermanos, aunque a primera vista parece que no es así, sin embargo, la religión encierra un gran peligro. No solo en cuanto que hay tantos falsos doctores que predican confusiones y errores, de modo que uno fácilmente puede ser desviado del recto camino de la fe, sino también en cuanto aún en la religión verdadera y revelada caben actitudes totalmente falsas y perniciosas. O mejor dicho, hermano que me escuchas, no en la religión misma, sino más bien en la persona que cree en dicha religión. Así como una sola mosca puede echar a perder todo un pote de miel, así también la hipocresía o la duplicidad pueden pervertir la religión más noble y elevada. Y este fue el caso de los fariseos. La duplicidad, la falsa apariencia, la insinceridad de motivaciones viciaban a fondo todas sus prácticas religiosas. Había en ellos una profunda dicotomía o diversión entre lo que decían y lo que hacían, entre lo que pretendían ser y lo que de hecho eran, entre lo que ellos y los otros pensaban que ellos eran y lo que Dios veía en su fondo. Todo esto creaba una mentalidad de insinceridad, de falta de sencillez. Creían que tenían que mantener una fachada piadosa, ocultando sus flaquezas humanas comunes, para que la gente siguiera alabándolos y no los pudieran criticar, porque daban más importancia a lo que la gente decía que lo que Dios decía. Tenía más miedo de perder su buena fama ante los hombres que verse condenados ante Dios. Pero no nos equivoquemos, hermano que me escuchas, no nos equivoquemos. El evangelista no incluyó este discurso del Señor Jesús en su evangelio meramente con el motivo de dejarnos ver cuán malos, cuán falsos y cuán hipócritas eran los fariseos, sino más bien
lo ha incluido para nosotros todos, para advertirnos seriamente sobre un peligro que nos acecha a nosotros, igual que a los fariseos. Pues de la misma mentalidad que vició tan lastimosamente la práctica religiosa de los fariseos, nos puede echar a perder a nuestra religión también. Nadie está salvo de este peligro, especialmente el que toma a pecho la religión y por eso en otros aspectos logra quedar inmune de los ataques del demonio. Cae en este capítulo. La soberbia es el gran pecado de los buenos. La hipocresía es el gran peligro de los religiosos. La insinceridad es la gran tentación de los eclesiásticos. Por eso, hermano que me escuchas, este capítulo se dirige a nosotros mismos. Y cuando nosotros, al leer este discurso, queremos exclamar indignados con David: la muerte merece al hombre que obra así. Entonces, el Señor, con palabras del profeta Natán, nos grita en la cara: tú mismo eres ese hombre. Lo pueden leer en 2 Samuel, capítulo 12. Por lo demás, hermano que me escuchas, el capítulo se divide en 3 partes. Hablan de 3 casos concretos de hipocresía o duplicidad y lanzan 7 maldiciones contra tales hipócritas, sean fariseos o sean cristianos creyentes, y manifiestan las últimas consecuencias a que ha de llevar una tal actitud de doblez. La persecución de los profetas que la denuncian y el subsiguiente castigo de esos perseguidores. En estos versículos, el Señor Jesús fustiga 3 formas concretas de esta duplicidad. En los primeros versículos, denuncia la dicotomía entre el modo de hablar y el modo de actuar. Y siguiendo los versículos, deja ver la gran distancia que mide entre los tales hipócritas. Son los ojos de los hombres y lo que son a los ojos de Dios. Y si seguimos leyendo el versículo, veremos que contrasta su búsqueda. Su búsqueda vanagloriosa de títulos honoríficos humanos con la verdadera humildad, que es el único honor que cuenta al final. Pero observemos algunos detalles. En los primeros versículos, el Señor Jesús de paso indica la raíz de la tragedia que había petrificado la religión de Israel. Pues Moisés mismo, en primer lugar, había sido un profeta de gran estatura, como lo dice Éxodo capítulo 4, Deuteronomio capítulo 18, Oseas capítulo 12. Y solo en segundo lugar, un legislador. Sin embargo, hermano que me escuchas, como asesores suyos, a los ojos del pueblo, los profetas habían llegado a ocupar el puesto secundario, mientras que el primer lugar fue ocupado por los legalistas, es decir, los abogados, los moralistas, los casuistas, etcétera, etcétera. En otras palabras, hermano que me escuchas, en lugar de la palabra viva, la palabra fogosa, la palabra inspirada e inspiradora de los profetas, el pueblo se dirigía más bien por la palabra muerta,
por la palabra escrita, por la palabra codificada, por la palabra inflexible e inmutable. Y por eso, opresora de los legalistas y de todos los adoradores de la letra que mata. Pero aún así, el Señor Jesús predica la desobediencia. No predica la desobediencia, ni pretende atacar o desatacar la autoridad establecida. Cuando nos dice, hacer lo que os digan, mas no imitéis su conducta. Aquí, el Señor Jesús se inspira probablemente en las reglas sabias que el Viejo Testamento había dado en Deuteronomio capítulo 17. De todos modos, el Señor Jesús no es un revolucionario desbocado o destructor, como a veces hoy día se le pinta. Las cargas pesadas que atan los fariseos contrastan con el yugo suave y la carga ligera que el Señor Jesús nos pone a los hombros, como lo pueden leer en Mateo capítulo 11. La diferencia no está tanto en que el Señor Jesús quite los frenos y nos permita dejarnos llevar por nuestras creencias, sino más bien está en que Él nos enseña un cambio en los motivos por los cuales hay que ajustarse a las normas. No hemos de hacerlo por el miedo al castigo, sino por amor al Señor y caridad al prójimo. Y toda obra que se haga por amor, por mucho que cueste, es dulce y llevadera. Aquella de atar cargas para otros que ellos mismos no quieren mover ni con un dedo, se refiere a las penalidades que los legalistas derivaban de la ley para aquellos que habían quebrantado algunos de sus preceptos. Pero esto contrasta fuertemente con la actitud cristiana, que el inocente lleve junto con el culpable la cruz. Así, el Señor Jesús mismo, el totalmente inocente, se encargó de nuestros pecados y los castigos que por ellos habíamos merecido, y los expió en la cruz. Así también un santo como el cura de Ars, que en la confesión solía dar las penitencias más insignificantes a los pecadores más grandes. Cuando algún día le preguntaron si no haría falta una penitencia más fuerte, contestó, sí, hace falta mucha más penitencia, pero yo mismo la cumplo en este pobre cuerpo mío, en lugar de que ellos la tengan que cumplir. Por fin, hermano que me escuchas, cuando el Señor Jesús prohíbe usar ciertos títulos, su propósito es enseñar la humildad y desterrar la ostentación. Por eso, lo que importa aquí no es la palabra concreta, sino la mentalidad humilde. De ahí que decirle padre a un sacerdote no es ningún pecado. Lo mismo que no es pecado llamarle padre al progenitor de uno. La misma escritura nos muestra que el profeta Eliseo dio el título de padre a su maestro, el profeta Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y otros lo llamaban así, a él, o sea, Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y aún en el Nuevo Testamento, vemos que el propio San Pablo
reclama la paternidad espiritual sobre sus feligreses en 1 Corintios, capítulo 4, 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero vayamos a Mateo capítulo 23, del 1 al 12. Hermanos, el Señor Jesús les dice a sus discípulos y a la gente sobre los escribas y fariseos, que la doctrina recibida de Moisés que ellos transmiten es correcta, pero no sus opiniones personales. O sea, que ellos no practican lo que predican, como lo hacen muchos sectarios, inclusive en la Iglesia Católica. La filactería que habla el Señor Jesús es un pequeño estuche que contiene texto de la ley mosaica, prendido en el antebrazo o en la frente. Las orlas ordenaban los extremos bajos del manto, según lo describe Números capítulo 15. Rabí es un término hebreo que significa mi grande. Después del año 70, fue el título habitual de los doctores judíos, equivalente a maestro mío. Padre en arameo, Abba. Había dos títulos dados a los doctores judíos, Abba y Rabí. Jesús prohíbe apropiarse la autoridad de Dios. Cuando Jesús dice a sus discípulos que no acepten el título de Rabí, que quiere decir padre o doctor, está indicando que el cristiano, o sea, el creyente, debe buscar el servicio, no el honor. Este gran apóstol de la Iglesia Católica, San Agustín, lo resumía en una conocida frase cuando dice: somos rectores y somos también siervos. Presidimos, pero servimos. Así como el Señor Jesús había comenzado toda la predicación pública en una serie de bienaventuranzas para los que acogieran su palabra y se dejaran moldear por ella, según Mateo capítulo 5. Así ahora, al finalizar su predicación al pueblo de Israel, la termina con una serie de temibles maldiciones para los fariseos, que son los que por su endurecimiento tienen la culpa de que el pueblo no haya acogido la palabra del Señor Jesús. La primera le reprocha que forman un impedimento para que los demás sean salvados, pues la obstinación que los líderes de Israel impidió que la masa del pueblo creyera en Jesús. Pero qué terrible misterio de la providencia, el que aún ahora los líderes religiosos, si ellos mismos no se abren totalmente al Señor Jesús, pueden convertirse todavía hoy en obstáculos para que otros lleguen a la fe salvadora. A través de los líderes, hermano que me escuchas, revestidos por Dios con autoridad, la fe llegará o no llegará a los demás. La segunda va aún más allá. Le reprocha que los líderes pueden contaminar a los demás con su mentalidad negativa y así emponzoñan las almas, forjándolas en la imagen del diablo, no de Dios. La tercera ataca la casuística mezquina con que los líderes a menudo tuercen la letra de la revelación
para ponerla al servicio de sus preferencias o conveniencias, en lugar de amoldarse a la palabra de Dios. Tratan de ajustarla a sus propios gustos y opiniones. La cuarta maldición: le censurará o le censura por no distinguir entre cosas de primera importancia y otras que tienen solo un interés secundario. En su mentalidad literalista y cerrada, los líderes gastan tanta atención en cosas periféricas que pierden de vista las cosas que realmente importan. Este reproche del Señor Jesús es la típica voz del profeta, que ante todo predica las cualidades morales básicas de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad, y para quien todos los preceptos rituales tienen mucho menos peso, como lo pueden leer en 1 Samuel, capítulo 15. La quinta es la misma línea profética, o está en la misma línea profética. Más vale la actitud interior que la pulcritud exterior, pues el pecado no está tanto en el acto externo, sino aún más en el pensamiento interno. Luego, hermano que me escuchas, se equivocan los líderes al prohibir solo el acto externo para dejar libre el deseo interno. El Señor Jesús había dicho: a los antepasados se les dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que meramente mira a una mujer con mal deseo, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Lo anuncia Mateo, capítulo 5. También podemos acordarnos aquí de lo que dijo en otra ocasión: no lo que entra en la boca del hombre es lo que le hace impuro, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que le hace impuro. Lo pueden leer en Mateo, capítulo 15. En la sexta, el Señor Jesús alude a la ley que está en Números capítulo 19, donde se dice que quien pise un sepulcro, aunque sea inadvertidamente, queda contaminado por su impureza. Por eso, era costumbre blanquear las tumbas en el campo para que así se destacaran y la gente no la pisara. Al llamar a los fariseos sepulcros blanqueados, lo señala como fuente de podredumbre y contaminación, a quienes han de evitar los que quieran vivir una vida religiosa, porque su hipocresía y duplicidad envenenan la verdadera actitud religiosa. La séptima maldición les acusa que esta actitud de obstinación contra el Señor Jesús les está inspirando el deseo de matarlo, para eliminar esa predicación que no les deja quietos. Es el mismo motivo por el cual ya en el Antiguo Testamento varios profetas habían sido martirizados por los que les decían: tendamos lazos al justo, pues nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar y nos echa en cara nuestras faltas. Él es un reproche vivo de nuestros criterios. Su sola presencia nos es inaguantable. Lo anuncia Sabiduría, capítulo 2. Al final de su discurso, el Señor Jesús, como profeta, predice a qué consecuencias nefastas de odio y persecución y a qué desastres de castigo
ha de llegar a la larga esa actitud de obstinación e hipocresía, pues no solo él mismo va a ser blanco de su odio mortal, sino también lo serán los predicadores cristianos creyentes que el Señor Jesús en años futuros les va a enviar. Pero las consecuencias del rechazo van a ser terribles. La destrucción de Jerusalén y la dispersión de Israel, como se explicará más adelante en el capítulo 24. Así caerá sobre ellos el castigo por toda la rebeldía contra Dios, que va desde el primer asesinato en la historia, el de Abel, hasta el último profeta martirizado por ellos, Zacarías, como lo pueden leer en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Porque su atentado contra el Señor Jesús y sus apóstoles meramente es la última gota que hace desbordar la copa de la ira de Dios. En este sentido, colman la medida sus padres, pero el castigo caerá sobre la misma generación de judíos que habían rechazado al Señor Jesús, como de hecho se realizó en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, su casa quedará desierta, es decir, el templo de Jerusalén quedará destruido y abandonado por su augusto habitante. Dios, que es aquel mismo que el Señor Jesús, que ahora le está hablando, invitando a acogerlo bajo sus alas protectoras. Así como ya en tiempo de Moisés, los protegió bajo sus poderosas alas contra sus enemigos, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 32. Por rechazarlo ahora, no tendrán otra oportunidad de conversión hasta que, al final del mundo, todo ojo lo verá venir en las nubes con gran poder y majestad. Y aún los que ahora le van a traspasar el corazón, como lo anuncia Mateo capítulo 24. Pero vayamos ahora al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 28, donde leemos: Salió Jesús del templo e iba caminando cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les dijo: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Estando él sentado en el monte de los olivos, fueron los discípulos y le preguntaron a solas: Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos usurpando en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Se levantará nación contra nación, el reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y a la muerte. Y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Muchos se escandalizarán, se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez la iniquidad,
la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino del mundo en el mundo entero y en testimonio para todas las naciones, y luego vendrá el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes, y los que están en el terrado, que no bajen a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo, que no vuelva a su manto. Ay de los que estén encinta o criando en aquellos días. Rezad para que vuestra fuga no suceda en invierno ni en sábado, porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no se abreviasen, nadie se salvaría. Pero en atención a los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los mismos elegidos. Y mirad que os he predicho todo de antemano. Si os dicen que está en el desierto, no salgáis. Si está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Mirad que no os engañe nadie, repite el Señor Jesús al comienzo, en el centro y al final de este trozo, en el cual habla de lo que precede a la venida del Señor para su juicio. La nota denominante del discurso acerca del fin del mundo es un vuelco. El que está en la ansiedad por el futuro está invitado a vivir el presente con vigilancia y responsabilidad. El juicio final, hermano que me escuchas, no es sino la revelación de lo que vivimos en el presente, aquí y ahora. Estamos llamados a testimoniar el amor del Padre Celestial a los hermanos, a cumplir su voluntad, a obrar con juicio. Todo se juega en este tiempo. Nuestra existencia y la del mundo tienen ciertamente un final, porque tuvo un comienzo. La vida hay que respetarla, pero no hay que mantenerla tercamente. De todos modos, se pierde. Solo el que sabe darla por amor la vuelve a encontrar. Debe vivirse con plenitud y precisamente al final alcanza su finalidad, la comunión y el acuerdo y el encuentro con el Señor. El futuro no es la destrucción, de la cual inútilmente se busca huir, sino aquello hacia la cual tiende con deseo cada uno de nuestros pasos actuales. El discurso del Señor Jesús quiere unirnos para que no estemos sin esperanza, como los que ignoran el designio de Dios acerca del mundo, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Quiere quitarnos el miedo, madre de todos los engaños. Lo que nos espera no es una catástrofe inevitable, sino la perspectiva más hermosa a la cual puede abrirse nuestro corazón. La historia, hermano que me escuchas, sustraída a la hipoteca fatal de la nada, se le entrega la libertad del creyente, que va al encuentro del Señor de la vida. El discurso es sin solución de continuidad, la continuación del capítulo 23.
después de haber puesto un guardia contra los males que surgen al interior de la comunidad y dejan nuestra casa desierta. El Señor Jesús sale del templo dejándolo desierto y anunciando su destrucción. El final del templo indica el final del mundo y la venida del Señor para su juicio. Los discípulos preguntan, ¿cuándo? ¿Y cuáles son las señales de todo eso? En estos versículos, el Señor Jesús habla de los varios ¿cuándo? Que proceden el final. No son sino los varios momentos del tiempo presente que se ha de leer a la luz del futuro en estos versículos siguientes. Habla de la venida del Señor y de su señal. Y dice que todo esto sucede en esta generación. Es decir, en cada generación. Pero se ignora su día, su hora. Por eso, siguen las parábolas sobre la vigilancia y sobre la actividad fiel y sabia. Este tema desarrollará en el capítulo 25 tres grandes parábolas. La primera sobre la vigilancia, la segunda sobre la responsabilidad y la tercera sobre el juicio final, que depende exclusivamente de lo que hacemos ahora. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta
mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.